buenos días, Kili. Días, Michelle, Fer, Max y Alex. Ajá, bueno, buenos días, licenciada Nora. Es un placer para nosotros tener esta oportunidad de poder hablar con usted. Mi nombre es Laura Michelle Aceves y mi equipo está conformado por Alejandro Arroyo, Fernanda Nava y Maximiliano Cervantes. Nosotros cursamos cuarto semestre de preparatoria en el Instituto Universitario Franco-Inglés de México. El motivo de esta entrevista es conocer más sobre la esquizofrenia y conocer el punto de vista de un psicólogo sobre este tema. La dinámica que haremos para llevar a cabo esta entrevista es que cada integrante del equipo le hará una pregunta de las establecidas en la cédula que previamente le envié, y si alguno tuviera una pregunta adicional se le haría saber seguida de sus respuestas. Si no tiene alguna duda, podríamos comenzar. Ok, nada más me gustaría preguntarles por qué eligieron ese tema, por qué los asignaron Bueno, lo dijimos desde el semestre pasado. Creo que nos dieron la libertad de escogerlo. Y pues se nos hizo un tema interesante. El profesor, la verdad es que nos dio como un ejemplo, y pues mi equipo y yo pues decidimos que era como un poco interesante y pues no sabíamos mucho de ese tema, entonces pues por ello lo elegimos. Ok, perfecto. Entonces si quieren empezar, Ok, gracias. Esta videollamada va a ser grabada, ¿está bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la esquizofrenia y cómo se diagnostica? Bueno, pues la esquizofrenia, para empezar, es un trastorno mental que es la alteración de la realidad. Entonces, muchas de las personas que tienen esquizofrenia, bueno, la mayoría es porque tuvo a lo mejor algo que desencadenó esa situación o porque viene de generación, o sea, que viene en sus genes, ¿no? La esquizofrenia como tal es irte de la realidad y es una parte de la psicosis. La psicosis se refiere a cuando tienes alteración en alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, alucinaciones sensoriales tocar. Y pues para empezar es eso, ¿no? El DSM-5, que es un libro en el que los psicólogos y los psiquiatras nos basamos. Ahí viene toda la definición de todo eso, pero en pocas palabras es la alteración de la realidad. Ok, muchas gracias. Disculpe, ¿aproximadamente a qué edad se diagnostica la esquizofrenia? Pues la esquizofrenia se diagnostica como entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, bueno, no sé si alguna vez llegaron a escucharse el tema de esquizofrenia infantil. Salió muchísimo en las redes y todo eso, pero más bien creo que eso fue alterado porque después se vio que la niña más bien tenía otro tipo de trastorno. Se diagnostica cuando en un mes ya tuvo alucinaciones, cuando su habla no es tan congruente como el nuestro, pues es que probablemente tiene esquizofrenia. Cuando en un mes tuvieron todos estos síntomas, entre otros, es para que dentro de 6 meses ya se diga así, esto es esquizofrenia. Pero entre los 20 y los 30 años se supone que se diagnostica. Hay casos en donde se puede diagnosticar un poquito después de los 30, y les quiero compartir como un poquito de un caso. Entre los pacientes que yo he tenido con esquizofrenia, a mí me llamó muchísimo la atención cómo el paciente tenía un pequeño retraso, bueno, discapacidad intelectual, que es conocido anteriormente como retraso mental, pero ahora es discapacidad intelectual. Ese paciente parecía un niño como de 5 años, 6 años, pero tenía 35 años. Entonces, él tenía esquizofrenia. Y la mayoría de los pacientes, pues trabajamos como en varias áreas, y entre esas áreas es que dibujen y todo eso, ¿no? Los dibujos de este paciente eran como de un niño chiquito, y él llegaba y te decía así como, cuando yo lo conocí, ya estaba medicado y todo, y me dijo, yo tengo esquizofrenia, mucho gusto. Yo sentía que me perseguían, y cuando veía los letreros de, ¿cómo se llaman estos? Los que están en la calle, los anuncios grandotes, espectaculares. Cuando veía los espectaculares, sentía que esas personas de los espectaculares me perseguían.
Entonces se diagnostica en esa edad, pero hay casos un poquito diferentes en el que, por ejemplo, en esta persona que les digo que tenía una discapacidad intelectual, pues ahí está como combinado entre la discapacidad y el trastorno. Entonces esa es como la pregunta. La mayoría se supone que son entre un poquito más hombres, pero el nivel sigue siendo el mismo. Entonces también puede ser que ya sea, como les digo, algo genético, o que a lo mejor ustedes, ojalá no, pero a lo mejor pasa una situación que desencadena que ustedes como que se quieran salir de la realidad a la edad que ustedes tengan, ¿no? Es como al final de la adolescencia, entre 20 y 30. Entonces los niños, por ejemplo, de 10 a 20 años, es mucho menor el índice de esquizofrénicos, ¿no? Sí, y de hecho las personas, bueno, los niños, generalmente puede que estemos como confundiendo un poco el trastorno. A los psicólogos y a los psiquiatras, pues les pasa mucho, ¿no? Que no puedes decir, ya te conozco y tienes este trastorno, ¿no? Conforme va pasando, y generalmente como aproximadamente en los 6 meses, ya vas dándote cuenta si sí entra ahí o no entra ahí, o a lo mejor ya es otro que tú creías. Entonces, a los niños los confunden mucho cuando tienen autismo. Piensa la gente que tiene esquizofrenia, pero tiene autismo. Y a veces no es autismo, a lo mejor es que tiene, pues que tiene está como más desarrollado intelectualmente. Ok, muchas gracias. ¿Me puede decir cuál es el tratamiento de primera elección para la esquizofrenia? Pues para empezar necesitas pues que lo trate un psiquiatra. El psiquiatra es el que medica. Mira, muchas veces yo estuve en la clínica de salud mental de Ramón de la Fuente, y cuando una persona con esquizofrenia, para internarlo en el Fray Bernardino, que es un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, no es como que tú llegues y dices, él tiene esquizofrenia y su hoja, ¿no? De que lo canalizan, ¿no? O sea, para llegar al hospital, al Fray Bernardino, necesita llegar en un estado de crisis, o sea, que llegue en crisis, y para que lo internen. Y pasa obviamente con el psiquiatra, y el psiquiatra lo medica, lo tranquiliza, lo pone estable, y cuando ya está estable puede pasar a tratamiento psicológico. Pero es como un triángulo, ¿no? O sea, el paciente, el psiquiatra, el psicólogo y la familia. Porque si no está ese trabajo, yo digo que es como un triángulo, si no está ese trabajo, pues el avance del paciente no puede ser. Y ahí entra primero con el psiquiatra lo medica con risperidona, olanzapina y clorzapina. Creo que esa pregunta todavía no va, ¿verdad? Nada, no se preocupen. No, pero está bien, está bien. Ok. Bueno, maestra, ¿es eficaz el tratamiento psicológico en la esquizofrenia? ¿Mande? ¿Es eficaz el tratamiento psicológico en la esquizofrenia? Sí es eficaz el tratamiento, porque como todo trastorno mental, necesita no solamente estar con el psiquiatra, porque muchos pacientes nada más piensan que con el medicamento es suficiente, cuando en realidad no, porque el medicamento es una pastilla y lo psicológico es mental y conductual. Entonces, al tú aprender cómo manejarte, no es necesario, o sea, es una combinación, les digo, es como un triangulito, ¿no? Entre la pastilla y el psicológico. Las personas que van a lo psicológico les enseñan a desarrollarse en su ámbito social, en su ámbito familiar, en muchas áreas de su vida. Entonces, sí es eficaz, porque les voy a contar como otra anécdotita. Cuando un paciente es medicado, el psiquiatra le da ciertas dosis que van a ir aumentando poco a poco. Pero si un paciente deja el medicamento porque dice, yo ya no lo quiero, ya estoy feliz así, lo que va a pasar es que haya una crisis, y esa crisis va a afectar neurológicamente su cerebro, y en lugar de como avanzar,
pues va a empeorar esto, ¿no? Se dice que un paciente con esquizofrenia debe ser atendido cuando se dan los primeros índices para que ese paciente con esquizofrenia pueda ser funcional. Si no se atiende en las primeras como índices de alerta, y por ejemplo, no sé si han escuchado que los encierran, aún pasa que los encierran, que los amarran, que los excluyen totalmente. Entonces eso, en lugar de ayudar al paciente, lo que está haciendo es perjudicar al paciente. Yo tenía igual una paciente que tuvo un problema familiar, bueno, con su esposo, que la maltrataba, le pegaba, y vivió pues más cosas que eso hicieron que ella se fuera de su realidad. Y es lo que les digo, ¿no? Alterar la realidad de esquizofrenia. Y aparte de vivir eso, el esposo la encerraba. Él se iba a trabajar y él la encerraba en su casa, y o sea, la persona se fue totalmente de su realidad y perdió el cuidar a sus hijas, el asearse ella. O sea, ya después pues se separó de su esposo y todo, ¿no? Pero eso sí es eficaz, porque la pastillita es algo que sí te ayuda, pero tú también tienes que aprender a manejar, a controlarte, porque las personas con esquizofrenia, para ellos no están enfermos, o sea, no están enfermos porque lo que están viendo, lo que están sintiendo, lo que están escuchando, todo es real. Hay igual un caso, si ustedes pueden buscarlo después en YouTube, es un señor que se graba teniendo un episodio de esquizofrenia, y él dice así de, ay, es que está sonando el teléfono, voy a dejar que se acabe de sonar el teléfono, pero pues se está grabando y tú estás viendo que no está sonando, y dice, me salí de bañar porque 3 personas me estaban viendo en el espejo. Entonces tú ves todo eso y dices, no hay nada, ¿no? Ahí, respecto al medicamento que me preguntabas, Max, una paciente con esquizofrenia, bueno, les voy a dar un poquito de la vida de la paciente. Ella tenía esquizofrenia y su mamá también tenía esquizofrenia. Entonces luego ella estaba en consulta y nos decía que sentía que se le caían los dientes como si fueran elotes. Entonces, ¿qué onda, no? Ella tenía medicamento y estaba estable, se encontraba estable, iba con el psiquiatra, venía el psicólogo y todo. Pero un día, no sé si ella o su familia, dejó de tomar el medicamento. Ningún paciente con medicamento psiquiátrico, o sea, ninguno puede decir, ya no quiero. No, lo debes de, como el psiquiatra te diga. Ella dijo, ya no quiero, y lo que pasó fue una crisis. Entonces llegó pues mal a la clínica, llegó así gritando, la estaban agarrando, tanto y era una señora pues grande, su esposo grande, su hijo grande, entonces venía así gritando y la estaban agarrando, y su mirada estaba perdida. Y estuvo ahí en la sala imagínate, en la sala de espera, todos los pacientes con diferentes trastornos así, ¿no? Esperando, y la señora estaba, pues la tenían agarrando y estaba gritando, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí, pues obviamente fue el psiquiatra, que le dieron medicamento, y que pues no tiene que dejar el medicamento así nada más de la nada, tiene que seguir las órdenes del psiquiatra. Y ya después con nosotros, pues ya nos platica, es que mi esposo me dijo que el medicamento ya lo tenía que dejar, porque, así dijo, ¿no? Porque es mejor la marihuana, me ayuda, o sea, y esas cosas pues hicieron que cayera en crisis, ¿no? Eso es todo. Ok, entonces, el medicamento, en sí, ¿en qué ayuda? O sea, lo psicológico ayuda a que el paciente pueda como aprender a interactuar o a reducir la manera de cómo actúa él, ¿no? El medicamento, ¿cómo le ayuda? O sea, ¿qué es lo que hace en su cerebro o cómo? Sí, el medicamento es pues más, es mental, ¿no? El psiquiatra medica y ve las funciones del cuerpo, eso incluye el cerebro, porque en la esquizofrenia está alterada una parte que es la dopamina. Entonces el medicamento ayuda a que esa dopamina como que se nivele y se encuentre estable.
y ya el psicólogo pues es lo social, lo emocional, conductual. Ok. Perdón, ¿un paciente con esquizofrenia tiene que estar viendo a un psiquiatra y un psicólogo al mismo tiempo? Sí, te tienen que estar viendo al mismo tiempo. De hecho, o sea, todos los trastornos tienen que estar viendo psiquiatra, bueno, si necesitas medicamento, ¿no? Tienen que estar viendo psiquiatra y psicólogo, porque les digo, el medicamento sí te ayuda, pero a nivel de cerebro, ¿no? O sea, a que tú lo manejes con tu cerebro, pero un psicólogo te ayuda a que tú te hagas consciente de eso y lo aprendas a manejar. También influye en que tu familia, si eres esquizofrénico, tu familia aprenda a cómo es esto, que sepa manejar esto, ¿no? Que veas como si hay alguna raíz que afectó esto. Les digo que no todo es hereditario, algunas son por alguna situación, entonces verlas lo que influye. Miren, había otro paciente que tenía como 32 años, me parece. Él no se quería bañar y decía que no quería ni pasar la puerta del baño porque sentía que había algo. Y no se quería bañar y no quería entrar al baño solo, o sea, para bañarse no quería solo. Su mamá de como 50 y algo años, 53, tenía que bañar al señor, porque son señores de 32 años. Imagínense si ustedes se bañan solos, ¿no? Entonces, él a los 32 años y su mamá ya grande bañándolo, y él a veces decía, es que no me quiero bañar porque siento que ahí en la puerta hay algo. Y yo le decía, ¿pero qué? ¿Ves algo? ¿Sientes algo? No, es que hay algo, pero... Entonces, en lo psicológico, lo que hicimos fue, pues, tratar, ¿no? De manera conductual, cuántas veces se bañaba, cómo motivarlo, todo. Llegó un momento en que esa persona comenzó a bañarse solo, porque también le decíamos, pues ya eres un señor, no puede bañar tu mamá, ¿no? Por pudor, por no sé qué. Entonces, en el área psicológica haces que sus pensamientos y sus conductas puedan cambiar, porque el medicamento ya estaba estable, pero eso no hace que lo hiciera. Gracias. Entonces, Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de investigación se lleva a cabo con la familia de los pacientes con esquizofrenia? pues para empezar se hace una historia clínica como en todos los trastornos. La historia clínica ve siempre los antecedentes heredofamiliares se refiere a las enfermedades que hay dentro de la familia. Si hay consumo de drogas o durante el embarazo hubo esto, alcoholismo, alguien con esquizofrenia, esquizoides, que también entran en esta parte de esquizofrenia. Y pues, ¿qué acciones ha tenido esta persona? ¿Desde cuándo las tiene? Si alguien padecía de esto a lo mejor, porque hay pacientes que a lo mejor no es algo que se hereda, tampoco es algo que a lo mejor hubo algo que lo desencadenó, simplemente es por consumo de drogas. Y sí existe, sí pasa, ¿no? También había un paciente que me parece que comía hongos alucinógenos y que se subía a la montaña, se andaba muy metido en esas cosas y empezó a tener alucinaciones, y él ya tenía alucinaciones, ¿no? De que decía que el pastor, no me acuerdo de qué color lo veía siempre, o sea, ya estaba teniendo alucinaciones. Es preguntar eso, ¿no? ¿Qué hay en la familia? ¿Qué desencadenó? Consumo de drogas, durante el embarazo, caídas, golpes en la cabeza, problemas, o sea, todo, complicaciones en el embarazo. Todo es preguntar como todo lo que hubo en la familia. Ok, gracias. Disculpe, ¿cómo tiende a reaccionar un paciente con esquizofrenia al ser discriminado? Pues algunos sí no, ni siquiera dicen que tienen esquizofrenia.
y ni te enteras y ni sabes que a lo mejor tu compañero tiene esquizofrenia, ¿no? O sea, o tu familia no sabes ni siquiera que tiene esquizofrenia. Sin embargo, hay otros pacientes, no necesariamente con esquizofrenia, pero que sí les gusta ponerse ellos también etiquetas. Entonces, ellos así llegan y, ay, tengo, soy bipolar, ay, tengo esto, o sea, les gusta poner esas etiquetas en ellos, ¿no? También al ser discriminados, cuando ellos están medicados, cuando ellos están trabajando psicológicamente, y obviamente no van a andar compartiendo porque pues saben que eso no los hace una persona, o sea, no es como una enfermedad más, ¿no? Cuando tienes diabetes, cuando tienes hipertensión, lo que sea. Entonces, pero si el paciente no está medicado y él solito se crea su discriminación a veces, ¿no? Tenía una paciente que tenía etapas en las que tenía psicosis y ella llegaba, por ejemplo, ahí a terapia y me decía, ay, es que doctora, fíjese que aquí en mi celular, ve este coche rojo, era una foto, un coche rojo, o sea, un coche rojo y ya. Y te decía, es que en este coche rojo hay personas que me estaban diciendo y yo les tomé la foto porque dije, le voy a enseñar a la doctora cómo es que sí me están diciendo cosas los demás. Y pues yo veía la foto y no veía nada, ¿no? Esa paciente no se quería medicar. Y también luego decía, es que en el trabajo los compañeros ponen música y saben que esa música me molesta y hasta voltean la bocina para que yo la escuche y me enoje y así, ¿no? Si tú te vestías de amarillo con esa paciente, ya lo estabas haciendo a propósito porque los de amarillo la ofenden, y si tú venías de Chihuahua, también porque los de Chihuahua son unos no sé qué y así, ¿no? Y ella cambiaba de trabajo así muchísimo, pero no quería tomar medicamento, quería solamente terapia y pues sí le decíamos, pues es que es un conjunto y no sé qué, entonces ella pues se hacía solita como esa discriminación, y las personas que están medicadas, algunos se ponen sus etiquetas y algunos no, la mayoría no, y tú no te das cuenta de que tienes esquizofrenia. No te das cuenta. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, si ella no quiere medicarse en ese caso, no se puede hacer nada si la paciente no quiere. Ay, pues es que, por ejemplo, si ella no quiere, pues no la puedes obligar, ¿no? En terapia sí le decíamos mucho que, pues, es necesario para su trabajo, para ella. Y como ya era una señora de 45 años aproximadamente, ella iba sola a terapia y le decíamos que tenía que traer un familiar y como que no hacía caso. Entonces, pues no podíamos hacer nada porque ella no llega al familiar hasta que hablamos con el policía y le dijimos, es que no la deje entrar si no trae un familiar porque no podemos avanzar así, ¿no? Si no hay medicamento, no se puede avanzar, aunque ella más o menos esté así tranquila, pues no se puede obligar a la persona, ¿no? Hay pacientes que se enojan, o sea, si ellos no quieren tomar terapia ni medicamento, pues no los puedes obligar, ¿no? Y hay pacientes, y sí ha tocado, que se enojan y que dicen, ya no quiero venir a terapia y no sé qué, y en la clínica se echaban a correr, y pasó que en una ocasión uno se enojó tanto que rompió el vidrio con su cabeza y se echó a correr de la clínica, y pues sus familiares ya lo fueron alcanzando, pero tú como psicólogo, psiquiatra, pues no puedes obligar a la gente. Yo creo que la familia es la que tiene que hablar, y tú como psicólogo, psiquiatra, hablar con la familia hablar con ellos, y que sea decisión de ellos, ¿no? Es como tal vez un trastorno más chico como la depresión. Si tú no quieres tomar terapia, no va a funcionar la terapia. Gracias. Bueno, otra pregunta. ¿Y se puede llegar a curar sin medicamento? Bueno, sí, aliviar sin medicamento y sin terapia. Pues no, porque la esquizofrenia, dicen que la esquizofrenia es tratable, más no curable. Y sí, o sea, para que tú tengas una vida estable, lo ideal es que tomes tanto medicamento como terapia. ¿Sí? Muchas gracias.
Bueno, no es una pregunta, es que la llamada tiene límite, entonces si se cancela ahorita les vuelvo a mandar el link para que se metan a la siguiente, ¿sí? ¿Está bien? Sí, gracias. Ok, gracias. ¿Me puede decir cómo debe actuarse ante un intento de suicidio de parte de un paciente con esquizofrenia? Ante una... Pues, los pacientes con esquizofrenia generalmente no tienen pensamientos suicidas, es como al contrario, ¿no? Que ellos escuchan las voces en las que esas voces les dicen que tal vez lastime a alguien, que o sea, que lastime a una persona y ellos como que se dicen, no, no lo voy a hacer. Entonces, que ellos se lastimen generalmente no pasa, pero es más que lo hagan con otras personas. A mí no me ha tocado un paciente que he visto con esquizofrenia y con esquizoides y no me ha tocado que vea que dicen que se quieren como morir, ¿no? Más bien sus movimientos son muy lentos y a veces con el medicamento, si están empezando, pues son más lentos, ¿no? Que se comen súper lentos, o sea, son como movimientos más lentos en los que no, pero con una persona, por ejemplo, que se quiera suicidar, pues entra ahí yo creo otra vez como la psicoterapia, o sea, la psicoterapia es esencial para que cambien como esos pensamientos. Uh-huh. Gracias. Bueno, maestra, ¿es eficaz No, perdón. ¿Cómo deberíamos comportarnos con un paciente con este trastorno? ¿Cómo deberíamos comportarnos? Pues yo te digo que si están medicados, tú ni siquiera te vas a dar cuenta que tienen ese trastorno. Y así como tratas a las personas, pues es de la misma manera. Sin embargo, yo creo que si tú sabes que esa persona tiene esquizofrenia, pues que te informes, ¿no?, sobre esa enfermedad para que puedas entender qué es lo que está pasando un poco. Obviamente no vas a entender al 100. Hay otro video en YouTube que se pone esquizofrenia, caso, algo así. Entonces te hace, no sabemos, ni yo sé lo que siente tener esquizofrenia, ¿no? Pero en ese video te ponen una voz así como así de varias voces, ¿no? Así que escuchan así como si fuera una película. Y luego te empieza a poner imágenes en donde se van distorsionando y te vas no sé qué, y al final del video dice que es como lo que piensan que es lo que tiene una persona con esquizofrenia, pero pues no se sabe, ¿no? Y pues cómo actuar, pues de la misma manera, pero si sabes de la esquizofrenia, si sabes que esa persona tiene, pues informarte, porque muchas veces también los papás, bueno, en los jóvenes que tienen, por ejemplo, como depresión y todas esas cosas, es que te estás haciendo, es que ya supéralo, es que cuando terminan una relación, es que ya no es para tanto, es que esas cosas que escuchas nada más estás jugando. Entonces, pues más bien es informarte para que veas que sí es algo neurológico, y ya si lo sabes, pues tener mucha paciencia, porque hasta hablar con los pacientes respecto a eso es un tratamiento de por vida, y como paciente debes de estar consciente, y como familia, de que vas a tomar medicamento toda tu vida. Y yo sé que el medicamento con esquizofrenia es caro, como muchos de los medicamentos, pero pues es hablar, ¿no? Como tener ese ahorradito para tu medicamento, es ser paciente y como familia, como acompañante, como pareja, ser paciente con eso, informarte. Ok, gracias. Disculpe, ¿cómo podríamos erradicar o minimizar la discriminación hacia pacientes con esquizofrenia? La discriminación es un tema complejo, porque aunque tú trabajes, y a mí me ha tocado, ¿no? También trabajo con personas que son sordas, ciegas y todas las discapacidades, y aunque trabajen mucho con eso, y tú ves que neurológicamente no tienen nada, solo es algo físico, pues hay muchas limitantes, más ahora con las personas con trastorno, ¿no?
no les quieren dar trabajo, si saben que tú tienes trastorno, no te quieren dar trabajo, no, obviamente no quieren tener una relación con alguien con algún trastorno porque se lo va a pasar a mis hijos, o sea, son muchas cosas, pero si queremos trabajar en esta parte de la discapacidad, pues se tiene que hablar, concientizar mucho a la gente, y para concientizar mucho a la gente, pues ellos tienen que estar dispuestos, y el gobierno, o sea, implica un buen de cosas, ¿no? El gobierno, la gente, la familia, el paciente, porque la discriminación siempre, con la discapacidad o trastorno que sea, empieza con la familia siempre, o sea, ellos son los primeros en decir, ay, ocúltalo, ay, que nadie lo vea, que nadie sepa que tiene este trastorno, ¿no? Que nadie sepa que tiene esta discapacidad, que nadie sepa, o sea, lo van ocultando, lo van haciendo. Y lo primero es hablar con la familia, ya que la familia está fuerte en eso, pues con la sociedad, con el gobierno, son muchas cosas, pero lo principal yo creo que sí es la familia. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, para la última pregunta, y sería, ¿usted considera que al informar a la sociedad sobre la esquizofrenia, la discriminación disminuiría? ¿Me la podrías repetir, por favor? ¿Usted considera que al informar ¿Usted considera que al informar a la sociedad sobre la esquizofrenia, la discriminación disminuiría? Yo creo que sí, es un trabajo muy complejo, pero sí puede pasar. Yo creo que no es tan fácil que la sociedad entienda sobre este tipo de trastornos y sobre la manera de no tener discapacidad, o sea, de incluir a todas esas personas, de incluir a los que tienen trastornos, de incluir a mucha gente. No es fácil, pero pues sí se puede, y es un trabajo muy, muy fuerte, o sea, muy, muy fuerte, porque como bien les decía, ¿no? Las personas que tienen, a lo mejor como esta persona que les decía que parecía como de 5 años, pero tenía esquizofrenia, o sea, imagínense si con una discapacidad más un trastorno, o sea, lo echan así súper mal. Aquí entra un poquito la pregunta que me decían sobre el suicidio. Les digo, ellos no se lastiman tanto, es más como seguro que a ellos los vayan a lastimar, que a ellos los vayan a maltratar, que a ellos los vayan a encerrar, que ellos los vayan a golpear, hasta que a ellos los vayan a explotar laboralmente, porque cuando ya están estables pueden trabajar, obviamente pueden trabajar, tener una familia, pero también me ha tocado que personas con esquizofrenia trabajan y las super explotan también muy mal. Entonces, sí se puede, es un trabajo fuerte y un poco complicado, pero sí se podría hacer esto, ¿no? Porque dentro de sus alucinaciones, si ellos no toman medicamento, pues tienen delirios de persecución, que me está siguiendo no sé quién, que me quiere matar. Si también tienen, por ejemplo, los delirios de grandeza, y eso también me tocó con una paciente, porque su familia llevó el audio en donde le dio una crisis y se escuchaba que ella decía, ay, es que Dios me está diciendo que los lleve para la iglesia porque allá van a tener, o sea, y gritando así fuerte. Entonces, ellos también tienen, por ejemplo, sus delirios de serotomaníaco, que se refiere a que un artista está enamorado de ellos, que un artista a lo mejor es el que quieren con ellos, que no sé qué, y hacen su mundo ahí. Entonces, si queremos que la sociedad sepa de esto, no haya discriminación, siempre yo creo que lo primero es el paciente, la familia, ya trabajo con psicólogo y psiquiatra, y después ya puedes trabajar con la sociedad para trabajar con eso. Entonces, ¿usted cree que si nosotros con este trabajo que estamos realizando, lo llevamos a personas que conviven que conviven con personas con esquizofrenia, podamos ayudar al menos en una mínima parte a erradicar este problema?
Sí, yo creo que poniendo tú el granito siempre, siempre haces la diferencia, siempre. Porque ellos saben, ¿no? Ya cuando están medicados, cuando ya están dentro de la realidad, ellos saben que pues hay gente que si tú le dices que tiene esquizofrenia, los va a hacer a un lado. Entonces, cuando una persona se siente aislada, hasta nosotros mismos, cuando una persona se siente aislada y tú le das como ese refugio, pues te sientes mejor, ¿no? Entonces, si tú pones como ese granito, haces totalmente la diferencia, mucho. Entonces, sí pueden hacer un cambio al ustedes compartir, informarse, ver cómo es todo esto y hasta ver a las personas con esquizofrenia. Si algún día tienen la oportunidad de conocer a pacientes con esquizofrenia, son personas igual que nosotros y son, yo los pacientes que me han tocado creo que hasta son más sensibles, muy amables y hasta me acuerdo que hicieron una vez una obra de teatro, puros pacientes con esquizofrenia y pues es algo normal, no hay ningún límite. Si nosotros ponemos ese granito, sí se puede. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, si nadie de mi equipo tiene alguna otra pregunta, esto sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta? No. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas? Me resolvió todo, gracias. Bueno, entonces creo que eso sería todo por la entrevista de hoy. Pues les damos las gracias por su tiempo y pues Quería compartirles algo antes de que, sí, claro. de que sea algo que igual como que no me preguntaron, pero cuando una persona con esquizofrenia, como algo que los identifica mucho son los dibujos que ellos hacen. Si por ejemplo ustedes igual buscan algún, no sé si en Google haya, pero si buscan a la mejor dibujos de esquizofrenia, es es como lo que ellos se imaginan, ¿no? Yo tengo dibujos de pacientes y los dibujos que ellos hacen son muy ejemplificados, ¿no? Por ejemplo, que salen víboras. Sí tengo uno que sale víboras por acá, que está colgado allá, que le cuela. Entonces, esos tipos de dibujos los ves y conforme vas conociendo esto, ves que es como todo lo que ellos tienen en su mente, lo plasman ahí, ¿no? En sus dibujos, que hay uno que se le abre así como que dibujó que se le abre el pecho y se le salen cosas de ahí, ¿no? Así, y también vienen mucho con lo sexual, en lo que a mí me ha tocado, con cosas como sexuales, por ejemplo, que dibujan algo en lo que se ven los miembros, las partes íntimas, en el paciente que les decía que tenía como una discapacidad intelectual, sus dibujos, aunque parecían de niño, los hacía como con una forma, ¿no? De un aparato reproductor masculino. Entonces, todo este tipo de cosas son muy específicas de los pacientes con esquizofrenia. Si hay en Google y los vean a ver, sí son así. Sí, yo he visto varios dibujos de personas con esquizofrenia y realmente sí son como usted nos lo interpreta. Sí, son muy ejemplificados. Pues muchas gracias. Hay un buen de cosas. Ustedes pueden ver en Google, en YouTube, en lo que quieran, y van a encontrar un buen de cosas. Sí lo he buscado. Ok, bueno, entonces creo que esto sería todo por hoy y pues estamos todos agradecidos por su tiempo y pues gracias por contestarnos las preguntas. La verdad es que sí nos está ayudando mucho y pues sí nos dio información necesaria y pues sí aprendimos un poco más sobre este tema. Pues cualquier cosa estoy a sus órdenes y si tienen alguna duda, lo que sea, o de otra cosa que no sea de eso, pues con mucho gusto en lo que yo pueda ayudarles, pues con toda confianza yo les hago. Yo, por ejemplo, les comento que estoy en un centro de orientación que se llama COASID y ahí vemos todo este tipo de cosas, ¿no? Trastornos, tanto border, que es otro, ¿no? Bipolaridad, así varios trastornos.
Y pues igual nos dedicamos a hacer como esto, ¿no? De cursos, bueno, no es un curso, pero cursos, talleres, conferencias, inclusión, mucha inclusión, que es lo que dicen de la discriminación, mucha inclusión de las personas de todo tipo, ¿no? Con trastorno, con discapacidad, lo que sea, pero para que este mundo esté. Y el que ustedes estén haciendo este trabajo y como les digo, el tema que eligieron, yo quería saber como por qué, ¿no? Y es muy interesante que les llame la atención, ¿no? Que estén en preparatoria y que lo quieran hacer. Entonces que ojalá puedan continuar así y cualquier cosa en la que yo pueda, sí, con mucho gusto, yo lo hago. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Gracias. Entonces eso sería todo y pues ojalá tenga un bonito día. Igualmente. Gracias. Cualquier Gracias, cosa pues también tiene mi número y pues gracias. Ok, muchas gracias Michelle, Fer, Alex y Max. Está tomando su juguito. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.